Bienvenidos, bienvenidas a En Jaque, un espacio radial donde movemos las piezas para conocer las posturas, posiciones y contextos de la coyuntura local, nacional e internacional. Abrimos los micrófonos y damos jaque mate a la desinformación. ¡Comencemos! Buenas tardes a esta nueva emisión de su programa En Jaque, un espacio de tertulia donde ponemos en jaque los temas de coyuntura y de interés que se desarrollan en Ecuador y en el mundo. Soy Paul Almeida Pozo y los acompañaré en la próxima hora de programa junto a Marvin Moreira, quien nos apoya siempre en los controles. No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas en Twitter, @enjaque, y en Facebook, En Jaque. Descárguense además la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como Radio CCE en Play Store y escúchennos online. Pueden llevarnos siempre en sus teléfonos celulares una aplicación que les permite que la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana les acompañe 24/7. En el programa de hoy vamos a analizar algunos temas, pero vamos a concentrar, vamos a concentrarnos en el ambiente político internacional. El fin de semana pasado se celebraron elecciones en la República Bolivariana de Venezuela que tuvieron como resultado la reelección del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, quien, asumió el poder después del fallecimiento del presidente en ese momento, Hugo Chávez Frías. Para hablar de ese tema nos va a acompañar en nuestros estudios Carol Delgado, quien es embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, y con ella conversaremos de varios temas. Hay muchas inquietudes sobre el tema Venezuela, sobre el sistema democrático. Hay sectores que acusan o que condenan, a Venezuela, al sistema democrático. Hay quienes dicen que es una dictadura, etcétera. Y bueno, yo creo que la presencia de la embajadora Carol nos va a ayudar a conversar con absoluta transparencia y diluir algunas de las inquietudes que se puedan tener. Para darle un contexto interesante a este programa, vamos a escuchar la canción de Silvio Rodríguez, Te molesta mi amor. Silvio Rodríguez, quien es un trovador cubano que ha escrito más de 560 canciones y que se lanzó a la fama con el inicio también de la Revolución Cubana, escribe esta canción, Te molesta mi amor, que tiene un claro mensaje político. Escuchemos. Te molesta mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa frontera, como la primavera no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo. ¿Para qué respirar?
Te molesta mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge es sanar. Mi amor es un amor de abajo, que el devenir me trajo para hacerlo empinar. Bueno, acabamos de escuchar la canción Te molesta mi amor, de Silvio Rodríguez. Dice, mi amor no es un amor de mercado porque es un amor sangrado, no es un amor lucrado, es cuanto tengo, si lo niego o lo vendo, ¿para qué respirar? Realmente esta canción habla del tema político, es una canción en la que denuncia, dice cómo el sistema imperial le molesta que el pueblo cubano, a quien hace referencia, esté tan enamorado de su proceso y de su revolución. Posiblemente es el mismo sentido en el cual los militantes de la revolución bolivariana pueden decirles, a algunos sectores les molesta el amor que tienen a este proceso que inició hace ya más de 15 años con Hugo Chávez Frías. Tenemos aquí con nosotros a Carol Delgado, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela. Carol, bienvenida. Este espacio es para conversar abierta y ampliamente de algunos temas. Bienvenida. Muy agradecida, Paul, y un saludo afectuoso a todos los radioescuchas de la Radio Casa de la Cultura. Sí, qué bonito hablar de amor y hablar de política, porque son conceptos imbricados fuertemente en el caso venezolano. He estado bastante preocupada por el nivel de distorsión tan pronunciado que se ha dado en relación con las elecciones democráticas, libres, seguras, transparentes que tuvieron lugar el pasado domingo 20 de mayo en Venezuela, en las que resultó reelegido el presidente Nicolás Maduro. Porque la mediática ha generado tal distorsión que no se entiende por qué el pueblo acompaña la reelección del presidente Maduro, ¿no? Y una de las cosas que les resulta difícil de entender, pues, es el tema de por qué, si la situación económica, por qué, si las sanciones imperiales han afectado tanto al pueblo venezolano, el pueblo rechaza la dolarización, que era la propuesta del candidato opositor, y continúa el pueblo venezolano alineado con una propuesta de orden socialista, de orden amoroso, pues de orden el compartir lo que tenemos, no dar solamente lo que nos sobra, como nos enseñó bien el comandante cubano Fidel Castro, pues, ¿no? Entonces, fíjate que yo diría que hay dos grandes razones por las cuales resulta electo el presidente Maduro. Una, porque en Venezuela hay una base chavista muy poderosa de conciencia socialista, de conciencia de defensa de la soberanía, de defensa de la independencia y de la patria, ¿no? Y por otra parte, hubo un amplio sector que rechazó la violencia que ha venido siendo el modus operandi de la oposición, rechazó el hecho de que también los sectores oligárquicos de Venezuela hayan ahogado la economía, y esos fueron las tres grandes factores que terminaron con un triunfo del presidente Maduro con el 67.7% de los votos. Es el 67.7% de los votos válidos.
Correcto. Una de las observaciones que se han hecho, que se revisa mucho en redes sociales, es el nivel de abstención, embajadora. Cuéntenos cuál es el modelo democrático allá. En el Ecuador el voto es obligatorio. En Venezuela es obligatorio, no es obligatorio. ¿Quiénes pueden votar? Los índices de abstención han sido similares en elecciones anteriores. ¿Cómo funciona esta parte de la participación electoral? Fíjate, en Venezuela el voto lo puede ejercer toda persona después de los 18 años. El voto es enteramente voluntario, es decir, no existe ninguna medida coactiva si la persona opta por no votar. De hecho, ese había sido el signo político hasta la llegada del comandante Chávez, había sido el signo político del ejercicio del sufragio en Venezuela, y es que mucha gente se abstenía de votar. Con la llegada de Chávez, la gente cada vez se entusiasma más porque se inaugura un modelo de democracia participativa y protagónica, donde la democracia no es un momento cada lapso electoral, sino que la democracia es un momento permanente en el que cada ciudadano debe hacer ejercicio activo de la construcción de la democracia, ¿no? Pero fíjate que sí hubo una abstención importante en este proceso electoral, pero me gustaría informar al pueblo ecuatoriano, que es siempre tan crítico, tan inteligente, qué fue lo que pasó con el tema de la abstención. Fíjate que nosotros estamos yendo a elecciones adelantadas, no porque así lo dice la Constitución, no porque así lo quería el presidente Maduro, sino porque por alrededor de un año los líderes de oposición de los más diversos partidos pusieron, y como se llama el programa, pusieron en jaque al presidente Maduro para que fuera a medirse en unas elecciones nacionales. En los diálogos de República Dominicana, acompañados por el presidente de República Dominicana, acompañados por el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente Maduro dice, bueno, si eso es lo que quiere la oposición, estamos en una mesa de diálogo, yo accedo a ir a elecciones adelantadas. ¿Cuándo hubiese acabado, embajadora, el periodo normal de Nicolás Maduro? Los periodos constitucionales de Venezuela son ¿a cuándo se terminaría? Sí. Se terminaría en diciembre de este año. En diciembre. Y sería elecciones en diciembre de este año. Pero se está yendo en mayo, se está adelantando una gran cantidad de meses, porque la oposición pidió elecciones adelantadas a más tardar en abril de este año. Y de hecho el presidente Nicolás Maduro accede a ir a elecciones adelantadas. Fíjate que en el día en el que se estaba a punto de firmar el acuerdo de República Dominicana para el diálogo, el acuerdo de convivencia pacífica, diálogo, paz en Venezuela, la oposición súbitamente cambió de opinión. Y fíjate que esto es lo que dice literalmente el expresidente Zapatero. Dice, de manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos. Es por ello que le pido que su organización, y se refiere a la Mesa de Unidad Democrática, le pido a la MUD que suscriba formalmente el acuerdo. Que dice, entonces dice que el gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado, y así fue, Paul. El presidente Maduro rubricó y suscribió unilateralmente este acuerdo y se pautó el cronograma de elecciones para el mes de abril. Después la oposición pidió un tiempo más, y por eso la elección se corre para el mes de mayo. O sea, en definitiva, hay varios elementos, ¿no? O sea, se adelantan las elecciones por pedido de los sectores de oposición. Los sectores de oposición están de acuerdo en general con los acuerdos, pero al final deciden no suscribir como una forma de boicot. Hay otro elemento que también quiero mencionar, que tiene directamente que ver con la oposición, ¿no? Creo que la derecha venezolana no quiere poner en evidencia ante la comunidad internacional que tanto la ha financiado, que no tienen los votos, que el pueblo venezolano no se siente identificado con su propuesta. Y fíjate que una cosa importante es que el presidente Maduro ayer declaró personas no gratas
a 2 funcionarios de la embajada estadounidense que estuvieron trabajando activamente y convencieron a los sectores de la oposición venezolana que no fueran a votar. Entonces no podemos aceptar que en nuestra propia casa sectores de una embajada extranjera incidan sobre los procesos democráticos que estamos marcando, porque al fin y al cabo los que terminamos viviendo con la violencia, con la desestabilización, con la arremetida, digamos, si quiere, el desorden económico, de la guerra económica que ellos estimulan y promueven sectores de la derecha internacional, entonces terminamos nosotros también puestos un poco en tela de juicio, porque ciertamente hubo una abstención que no es característica en Venezuela, y eso tiene que eso fue una estratagema de la oposición venezolana una vez más para invisibilizar ante la comunidad internacional que no tienen el respaldo mayoritario de la población venezolana. Eso, resumíamos, entonces se da una crisis política, la oposición intenta asfixiar, digamos, al gobierno, hay la parte de las guarimbas hace meses atrás, hay incluso fallecidos, la mayoría de ellos no son gente de oposición, más bien es pueblo chavista, de lo que entendemos, algunos de las fuerzas de seguridad, la policía. Se convoca al diálogo, el presidente Maduro accede al diálogo, una vez que accede al diálogo se generan acuerdos, la oposición boicotea los acuerdos que ellos mismos impulsaron, entre esos, digamos, el de que se anticipen las elecciones. Cuando el presidente Maduro convoca elecciones en el mes de abril, la oposición pide una nueva prórroga para el mes de mayo. Se estaban preparando a participar, pero al final deciden no participar de las elecciones como una nueva estrategia de boicot, digamos, para romper la imagen internacional que pueda tener el gobierno bolivariano, el gobierno de Venezuela. Eso más o menos en resumen, ¿cierto, embajadora? Correcto. Quería agregar dos temas que creo que es importante enfatizar en este momento, y es que el argumento de la abstención no se sostiene, porque si solamente estuviéramos pensando en temas de abstención, fíjate que el presidente Sebastián Piñera ganó con el 54% de los votos y solamente el 26.5% del padrón electoral. En Chile también el voto es voluntario, pero por ejemplo Juan Manuel Santos de Colombia tuvo una votación de un 23,7% del padrón electoral, y también tuvo el caso de Mauricio Macri con 26.8% del padrón electoral. Entonces, si es por la representatividad de la elección, no serían tampoco legítimos. El presidente Donald Trump fue electo con el 27% del padrón electoral de los Estados Unidos. Entonces, si ese fuese un criterio aplicable al presidente Maduro, entonces debía aplicarse también a todos estos otros presidentes que no han sido elegidos con un porcentaje particularmente alto del padrón electoral de esos países. Aquí tengo, buscando en internet, embajadora, para fortalecer esa información en Google, nos dice los 10 países con mayor abstención electoral. Por ejemplo, tenemos Chile con más del 57%, Eslovenia 57%, Mali 54%, Portugal, imagínense que es una democracia, se entendería consolidada, europea, 54%. Aquí aparece también Colombia, entre otro de los países con alta abstención, 52%. Bulgaria, ¿quién diría? Sí, 52%. Y Suiza, más del 50% de abstención. O sea, realmente la democracia no está en cuántos voten, sino quienes deciden ejercer su derecho democrático y quienes deciden con su participación fortalecer esa democracia. Correcto, sí, eso es muy importante porque hay que activar un modelo democrático que invite al pueblo a participar y que la gente se sienta vinculada. Si la gente se siente de algún modo falseada, hay muchos sistemas electorales que no dan las garantías de libertad, de seguridad, de transparencia, de auditoría. Y yo quería también aprovechar esta oportunidad que me das, Paul, para hablar un poco del sistema electoral venezolano, que ha sido manchado. Embajadora, me hacen unas señas de los controles que tenemos que dar paso a una nueva canción, porque siempre combinamos este programa de tertulia con música, ¿no? Y yo creo que vamos a poner una canción que a usted le va a traer recuerdos sin duda de su pueblo, de la República Bolivariana. Esta es la canción de Quilapayún, El Pueblo Unido.
recordando algunas de las frases: el pueblo unido jamás será vencido. Embajadora, le invito a escuchar esta hermosa canción de Quilapayún. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Dirá canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Estábamos escuchando esta canción de Quilapayún, el pueblo unido, y nos acompaña en este programa la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, Carol Delgado. Habíamos hablado de cómo se habían llegado, digamos, a las elecciones que se dieron la semana pasada, el domingo pasado, en la República Bolivariana de Venezuela, el rol que había jugado la oposición, la apertura que la embajadora comenta ha tenido el gobierno, pero fundamentalmente, y cerrábamos hablando del tema de las abstenciones. Veíamos cómo Venezuela no está entre los países con mayor abstención y que realmente hay países que tienen abstención mucho más alta. Mencionamos el caso de Portugal, por ejemplo, el caso de Suiza, el caso de Colombia, el caso de Chile, que tienen y han tenido abstenciones similares o incluso más altas, pero la comunidad internacional los ha reconocido de manera inmediata. La compañera embajadora Carol nos decía, ahora hablemos un poco del sistema democrático. Hablemos del sistema democrático, embajadora. Sí, el sistema electoral venezolano es un orgullo para todos y cada uno de los venezolanos. ¿Por qué? Nosotros sufríamos de tener un sistema electoral venezolano donde ocurría mucho lo que llaman el acta matavoto, es decir, que los jefes de las personas que estaban en las mesas de los partidos terminaban distribuyéndose los votos de la izquierda, y los votos de la izquierda nunca aparecían, y los votos de los partidos pequeños eran invisibilizados, eran convertidos en votos de los partidos de los partidos más importantes, más fuertes. Entonces parte de la apuesta del presidente Chávez fue retomar la idea bolivariana de que la función electoral sea un poder independiente.
independientemente del ejecutivo, del legislativo, del judicial y del poder del pueblo, pues, ¿no? Entonces, en Venezuela tenemos una cosa que se llama el poder electoral, que es la función del Estado rectora de este tipo de temas, ¿no? Y en función de eso se ha creado un sistema blindado de voto digital, pero combinado con voto físico. De hecho, en Venezuela, para poder votar y para evitar que las personas voten 2 veces, solamente se puede entrar en la mesa donde estás registrado, entras con la huella digital, haces ejercicio del sufragio, o sea, votas digitalmente en una máquina y esa máquina imprime un comprobante donde está impreso exactamente por qué fuerza política tú orientaste tu voto. Ese voto lo depositas. ¿Queda registrado el nombre de quién votó y para quién votó o no? No. Hay un sistema que, digamos, que reformatea eso precisamente para garantizar que el voto sea libre, seguro, democrático, ¿no? Embajadora, la gente comentaba, ¿no? Una pregunta que me hicieron incluso a mí el día de ayer, alguien me decía, ¿por qué el rostro de Nicolás Maduro aparecía durante 10 veces más o menos en la papeleta y los otros candidatos tenían menos apariciones? Porque el presidente Maduro no es solamente candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino que ha sido un candidato, es candidato de una gran alianza nacional. Entonces así el partido, por ejemplo, el Partido Socialista, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista, la Alianza del Movimiento Electoral del Pueblo, el Partido Tupamaro, es una serie de partidos pequeños que conforman una gran alianza. Es decir, el gobierno del presidente Maduro no es el gobierno de un solo partido, sino de una gran cantidad de alianzas. Y el sistema electoral venezolano, cada uno de estos partidos tiene una tarjeta, entonces el Consejo Electoral debe respetar la tarjeta de los partidos, por pequeños que sean. Igual los candidatos de oposición también tenían varios casilleros, ¿o no? Ajá, ¿cómo dice? Los candidatos de oposición también tenían varios casilleros. Claro. Sí, yo creo que el presidente Maduro tenía como 9 partidos que le apoyaban. El candidato Henry Falcón tenía también como 5 o 6 partidos diferentes que le apoyaban. Y había un candidato independiente. También te puedes lanzar sin partido. Esa es otra opción en Venezuela. Estaba el candidato Bertucci también con 1 o 2 alianzas. En fin, ese es el formato. Eso es un poco para que, fíjate que esto es muy importante que me estás mencionando, porque la agenda del Partido Comunista es diferente a la agenda del Partido Socialista Unido de Venezuela, y han sido muchísimo más críticos en términos de la valoración y en términos de... Y esto es importante porque ellos planteaban, este nuevo periodo presidencial del presidente Maduro debe comenzarse sin ningún tipo de celebración, debe comenzarse directamente con rectificación, lo que debe ser rectificado, y con trabajo. Y eso enriquece la alianza patriótica, la alianza de los partidos que apoyan al presidente Maduro. Pero también quería darte una primicia que no ha salido todavía en prensa ecuatoriana, y es una noticia que tiene apenas unas horas en Venezuela, y es que el presidente Maduro, ante la Asamblea Nacional, hizo un nuevo llamado a diálogo y planteó que se va a efectuar la liberación de personas que estuvieron involucradas en hechos de sangre en el marco de las guarimbas, de este proceso vandálico de desestabilización que tuvo lugar en el año 2017, de modo que se abre un nuevo proceso de amnistía en Venezuela. De amnistía. Bueno, entonces el sistema es muy fiable, de lo que entendemos es un sistema electrónico. Yo lo comentaba con alguna gente cuando en la universidad el voto era manual, siempre nos hacían fraude los movimientos que estaban ahí, pero se hizo una campaña para el voto electrónico que tiene justamente esto, ¿no? Tú votas digitalmente, pero además al final te imprime tu voto, ¿no? Como si hubiese sido una papeleta, y tú depositas tu voto en la urna. Entonces tienes la posibilidad de comparar lo que te dice la computadora y los votos que tienes en la urna, y ese proceso de verificación se hace, embajadora, en Venezuela. Verifican la información digital, digamos, lo que arroja el conteo digital, lo corroboran con lo que está en las urnas depositado. Sí, fíjate que hay 15 auditorías
en las que participan los ingenieros, los técnicos, los expertos de los diferentes partidos políticos, y ellos deben avalar que el proceso es limpio, es transparente. La máquina, por ejemplo, en ningún momento está conectada con el internet mientras se efectúa el proceso de votación, y es solamente al final cuando se da la transmisión, pero también se audita el proceso de transmisión para que en el proceso de transmisión no haya ningún tipo de cambio. Pero hay una cosa muy, muy revolucionaria del sistema electoral venezolano, y es la auditoría de cierre, y es precisamente que al final del proceso electoral, en caliente, el mismo día, inmediatamente se pasa un proceso de que el 54% de las mesas electorales son elegidas por sorteo, y se hace una auditoría en la que se coteja, es decir, se comparan los votos digitales y los votos físicos. ¿Esta auditoría la hace quién? La auditoría ciudadana, la hacen los ciudadanos. Directamente Sencillamente, los ciudadanos. por ejemplo, suponte tú, yo en una oportunidad para participar en un centro hay 5 mesas, entonces se hace un sorteo que lo hacen los propios ciudadanos allí, y tienen que ser más 54% de las mesas, serían 3 mesas de un centro electoral que tiene 5 mesas. Entonces esas 3 mesas se auditaron y se abren las papeletas, y las papeletas deben coincidir perfectamente con el resultado de la máquina. Qué bueno, realmente es importante conocer para nosotros esta información, porque nos hace entender mejor los procesos. Embajadora, tenemos que dar una pausa para escuchar unos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la cual es nuestra casa, es la casa de esta radio y es la casa de todos los ecuatorianos. Escuchemos. Como siempre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofreciéndonos buenos servicios, eventos artísticos, culturales,
la oportunidad de venir a aprender de la historia y de la cultura de nuestro Ecuador, de todos nuestros pueblos y nacionalidades. Esta casa, que tiene que ser la casa de todos, hay que visitarla con sus diferentes espacios y además para conocer, como decíamos, de esas expresiones artísticas, danza, música. Tenemos conciertos, instalaciones. Por favor, visiten siempre la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no solo en Quito, sino con todas sus sedes también a nivel nacional. Estábamos conversando en esta tarde con Carol Delgado, quien es embajadora de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos hablado de varios temas, de cuál fue el proceso político en Venezuela para la convocatoria a las elecciones. En este último segmento estábamos conversando ya del sistema de la votación, cómo funciona. La embajadora nos explicaba que es un sistema mixto, ¿cierto? Digital, voto electrónico, pero que eso se corrobora, se coteja con el voto físico que se imprime. Tú votas digitalmente y se te imprime la papeleta. Tú ahí ves que lo que está impreso sea por lo que tú votaste digitalmente. Ese voto se deposita en las urnas, nos explica la embajadora, y luego de que se acaba la votación se hace una auditoría ciudadana del 54% de las juntas electorales, y si es que ahí se encontrase algún tipo de inconsistencia, pues pasaría a tomar cartas en el asunto las autoridades. Ahora es importante decir que en el domingo pasado la mayoría, todos creo, los veedores internacionales de distintos países reconocieron que no existió ningún fallo en el proceso, en el sistema de votación. Embajadora, si esto es así, ¿por qué hay algunos países que se niegan a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro? ¿Por qué no quieren reconocer el sistema democrático venezolano? ¿Por qué acusan a Venezuela de ser una dictadura? Bueno, yo creo que ha habido desde hace algunas décadas una arremetida contra los países que tienen reservas hidrocarburíferas. Estamos en un momento en el que el planeta ha consumido la mayoría de sus reservas. Se estima que por ahí, por el 2005, se alcanzó el punto máximo por lo menos el mundo ya ha consumido más del 60-70% de sus recursos hidrocarburíferos. Fíjate que por cada 30 barriles de petróleo que nos consumimos, se halla uno en reservas, en términos de exploración. Entonces, en un momento en el que ya se están acabando las reservas, los países que poseemos petróleo hemos sido objeto de una arremetida por parte de potencias imperialistas que dependen en buena medida de ese recurso. Es el caso de Irak, el caso de Libia, el caso del Medio Oriente, que ha sido también tan acechado, y el caso de Venezuela no es diferente, pues, ¿no? Por supuesto, el hecho de que Venezuela esté a 5 días, un barril de petróleo extraído de Venezuela está a 5 días de los Estados Unidos, mientras que un barril de petróleo extraído en el Medio Oriente tiene que transitar 45 días de recorrido para llegar a Estados Unidos. Creo que las potencias del mundo están sedientas de tomar control de las reservas hidrocarburíferas que hay en el planeta y están actuando de manera contraria a la ética, a la democracia, a los principios del derecho internacional. Como sabes, Venezuela tiene ya 300.000 millones de barriles de petróleo cuantificados y certificados. ¿Son el país con más reservas en el mundo en este momento, embajadora? Eso es correcto. Entonces, bueno, hay apetencias de países, de potencias bélicas, potencias militares, que hacen que eso sea así. Infortunadamente, los países de la Unión Europea, creo que desconociendo la situación que se vive en Venezuela, se han alineado de manera incomprensible con los Estados Unidos. Esperemos pues que la Unión Europea pueda entrar en sensatez y pueda reasumir, no disolverse, como dicen algunos de sus líderes, no disolver su liderazgo y rectificar y continuar ejerciendo el rol de contrapeso que deben asumir en un mundo plural, en un mundo diverso, en un mundo complejo como el que vivimos. Sí, sobre todo veíamos que hay países que
justamente que son miembros de la Unión Europea, que tienen niveles de abstención más altos incluso que los que ha tenido Venezuela en esta ocasión. Embajador, fíjate una cosa, Paul, muy importante eso que tú dices, ¿no? Que nosotros no estamos valorando las democracias de otros países del mundo, porque respetamos de manera irrestricta la ley internacional. Si Estados Unidos tiene un sistema de elecciones por elecciones de segundo grado, por colegios electorales, y en ocasiones, como cuando ganó Al Gore, terminó siendo el presidente Bush. En esta oportunidad, la mayoría del voto popular la sacó Hillary Clinton, y los colegios electorales le dieron la presidencia al presidente Trump. Nosotros no valoramos eso, porque asumimos que cada pueblo se da de manera soberana y democrática sus autoridades y sus sistemas. Nosotros tampoco estamos valorando que haya países de la Europa que todavía se manejan con sistemas monárquicos. No valoramos eso, pero sí exigimos que nuestra democracia, que nuestra soberanía sea respetada. Y quería también agregar, Paul, que China, Rusia, India, Irán, potencias medias, claro, han refrendado, han apoyado, han felicitado el proceso electoral de Venezuela. Los venezolanos estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados, estamos seguros de que este proceso está abriendo las grandes alamedas de la industrialización, las grandes alamedas de la paz, de la prosperidad para nuestro pueblo. Está bien, embajadora, sin duda, y usted decía, este triunfo electoral tiene que iniciar más que con festejos, con ajustes, con cambios, con trabajo. Es indudable de que ha existido una ola de migración venezolana, no solo al Ecuador, sino en general América Latina. Muchos de ellos profesionales, gente compañeros venezolanos, compatriotas de la patria grande, que han tenido que salir de Venezuela. Explíquenos qué es lo que está pasando, cuál es la crisis que sucede, por qué se da esa crisis. ¿Es un tema del gobierno, es un tema del sistema? ¿Qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Mira, en Venezuela hemos vivido desde el año 2013, de hecho, un poco antes, desde el año 2008, comenzaron ciertos signos de guerra financiera contra el país. O sea, cosas como no vender repuestos de ciertos productos, de aviones, de ciertos productos industriales, ¿no? Esta guerra económica se ha ido exacerbando, al punto de que hoy esta guerra ha generado que se han robado nuestro signo monetario, que roban de manera sistemática los alimentos que producimos, y los alimentos que importamos se los llevan, fundamentalmente ha sido hacia Colombia, pero también ha ocurrido hacia países del Caribe. En fin, ha habido un proceso de contrabando, de extracción de los bienes necesarios para la vida. Uh-huh. Esto ha generado muchísimo estrés en la población. Hay personas que agotados con esta situación, en el que tienen que hacer a veces una cola muy larga para encontrar alimentos o para encontrar medicinas, han tomado la decisión de salir del país. Esta decisión a nosotros nos duele mucho, es algo que tiene que ver con el bloqueo económico, con el bloqueo financiero, con la persecución que se tiene contra mi pueblo. Se ha dicho de manera muy repetida que las sanciones económicas contra Venezuela no tienen nada que ver contra la población y que son sanciones dirigidas a las autoridades. Eso es falso, de toda falsedad. Tenemos nosotros dinero para comprar medicinas, pero ese dinero está atrapado y está interceptado y no lo podemos usar porque está en bancos estadounidenses. Ahora hay nuevas medidas sancionatorias de parte de los Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cómo dice? Que ahora Estados Unidos anunció nuevas medidas de bloqueo en contra de Venezuela. Sí, lo que hicieron fue intensificaron el decreto de bloqueo financiero contra Venezuela. Creo que hay que hacerle un llamado a la sensatez, a la cordura, a los Estados Unidos. Ya en varias ocasiones han querido doblegar a los pueblos por la vía de hambriarlos, por la vía de generar una gran cantidad de necesidades. Los pueblos tenemos dignidad y vamos a seguir luchando. Esa ha sido la respuesta contundente, mayoritaria, del 67% de los electores en el pasado proceso del 20 de mayo. Yo creo que eso hay que verlo con
con la grandeza que esa cifra representa. Pero volviendo a tu pregunta sobre el tema de la migración, el presidente Maduro y en términos generales las autoridades en Venezuela estamos preocupados porque se está marchando buena parte del talento humano que hemos formado. Hemos pasado décadas formando talento, graduando jóvenes en universidades y ellos se están yendo. Hay la idea de traer de formalizar una misión llamada Vuelta a la Patria. Esto todavía tiene que ser anunciado por las autoridades, pero yo te estoy adelantando algunas cosas que se están pensando en estos momentos en Venezuela, porque entendemos que necesitamos a nuestra población venezolana formada para echar a andar los proyectos de industrialización y de desarrollo. Como le comentaba, muchos de sus compañeros, compatriotas venezolanos que conocemos, que están acá, que muchos de ellos amigos, son muchas veces profesionales, gente que se ha beneficiado de justamente el proyecto de la Revolución Bolivariana, con educación, con salud, con vivienda, con trabajo. Embajadora, vamos a seguir conversando en el último bloque, que será el último, pero mientras tanto nos vamos a hacer una pausa para escuchar una canción del grupo Escape que se llama El Imperio Caerá. Esperemos que así sea. Escuchemos al grupo Escape. Se alternan los sucios imperios. Ninguno fue bueno y más tarde o temprano cayó. El imperio romano se derrumbó, más tarde el imperio español. Y los yanquis caerán, no serán la excepción. ¡Ska! Conquistan países, imponen su pobre cultura, saquean recursos sembrando pobreza y rencor, manipulan los medios de información privándonos de la verdad, sus bases militares nos vigilarán, pero no ha habido imperio. Estamos escuchando al grupo Escape, que con la canción El Imperio Caerá. Dice la canción: se repite la historia, se alternan los sucios imperios, ninguno fue bueno y más tarde o temprano cayó. El imperio romano se derrumbó, más tarde el imperio español, los yanquis caerán, no serán la excepción. Ese es el mensaje que nos da el grupo Escape. Yo estoy aquí jugando con el teléfono, no estoy jugando, sino estoy buscando un mensaje de el comandante Hugo Chávez, que me lo pasó. Voy a compartirlo aquí con la embajadora para escucharle a Chávez. A ver, tengo un mensaje de Hugo Chávez, yo creo que se aplica bastante a la realidad actual. Miren, un ejemplo le voy a poner de nuestras ineficiencias. Se lo recordaba aquí, porque es una lucha contra uno mismo, contra la comodidad, los asesores, los que te hacen la agenda. Haz tú tu propia agenda y a las 5 de la mañana vete para los cerros, vete para los ranchos. Y eso es con todo y con toda. Entonces fíjense ustedes, un ejemplo de la ineficiencia nuestra está aquí en este calvario. A mí me dijeron que había un plan hace varios años, hace como 150 años para mí. Aquí hicimos un aló presidente y anunciamos un plan de recuperación de todo esto. Bueno, vean los huecos ahí en las calles, el monte allá. ¿Cuál recuperación? No se hizo. No se hizo. Esos son ejemplos de ineficiencia. Eso no puede seguir ocurriendo. No debe seguir ocurriendo. La revolución no puede estar reñida con la eficiencia. Si en algún proceso se requiere eficiencia, es precisamente en un proceso revolucionario. Eficiencia en el cumplimiento de las metas, de los planes, en la distribución de los recursos. Esta es la voz del comandante Hugo Chávez Fría, comandante de la Revolución Bolivariana. Embajadora, ¿qué decimos de este mensaje de Hugo Chávez?
Creo que es un mensaje muy potente, muy poderoso, no solamente para las revoluciones, para todos los gobiernos. El tiempo se va rápidamente, pero decirte que aun cuando tenemos muchas cosas que asumir críticamente, ¿no? Cosas que deben mejorar y que deben tener mayores niveles de eficiencia, te puedo comentar cosas de las que usualmente no se dice nunca, ¿no? Hemos construido en los últimos 5 años 2.050.000 viviendas dignas para la población pobre de Venezuela. 2.050.000. Imagínate. Es el proceso, yo creo que es el récord Guinness, el proceso más grande, más masivo de construcción de viviendas en país alguno. Eso en ponderación, estamos hablando de vivienda para 8 millones de personas aproximadamente. Claro, pero también ha habido 400.000 viviendas refaccionadas o digamos reparadas, refaccionadas. Pero también tenemos 1 millón de alumnos insertos dentro del sistema de orquestas nacionales, juveniles e infantiles de Venezuela. Es decir, 1 millón de ciudadanos venezolanos que manejan y que tocan un instrumento, con la capacidad, de hacerlo para una orquesta, si una orquesta de pequeño tamaño, de mediano tamaño, de gran tamaño. Es decir, hay muchos logros extraordinarios de la Revolución venezolana que terminan siendo invisibilizados. En los próximos meses van a arribar al Ecuador 46 médicos ecuatorianos, jóvenes ecuatorianos graduados en medicina integral comunitaria en Venezuela. Venezuela ha logrado solidariamente operar más de 7.000 ciudadanos ecuatorianos de la vista con la Misión Milagro y muchos otros logros extraordinarios que ha construido esa revolución bolivariana, que sí tiene serias ineficiencias, no lo vamos a ocultar, pero que sí tiene también grandes logros que mostrar, porque hemos también superado mucho esas dificultades y esa preocupación histórica del presidente Chávez es parte de nuestras preocupaciones de cada día, de las personas que estamos acompañando este hermoso proceso de la revolución bolivariana. Bueno, esto es una característica de los países que sumaron en su momento al ALBA como la alternativa bolivariana para los pueblos, ¿cierto? Para los pueblos de América, que está basado fundamentalmente en la solidaridad más que en este comercio monetario exclusivamente. Cuba con aporte no solo en América Latina sino en el mundo, con médicos, Venezuela que ha aportado con temas tecnológicos, aquí en el Ecuador, como bien se ha mencionado, varias misiones para fortalecieron, entiendo la misión Yo Sí Puedo también en su momento, que es esta de alfabetización. O sea, realmente que existió una época y creo que se puede continuar con una época de articulación política solidaria importante. Ya el gobierno del Ecuador ha sacado un comunicado tildado por muchos de los sectores como tibio, pero que en términos diplomáticos termina representando un reconocimiento al proceso electoral, llamando, digamos, al reconocimiento de la soberanía de los pueblos, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo están valorando este pronunciamiento, embajadora? Sí, yo creo que la postura del gobierno del presidente Moreno es una postura muy importante porque siempre está pegado al derecho internacional y esto ha sido una tradición muy hermosa de la política internacional del pueblo ecuatoriano, que es permitir que cada país, que los ciudadanos de ese país resuelvan sus diferencias, y eso es a lo que ha apostado. Nos hubiese gustado que las autoridades tuvieran una mejor comprensión, pero entendemos también que la guerra mediática es una realidad que termina afectando, distorsionando la percepción respecto de lo que ocurre en Venezuela, pero creemos que la postura de no intervencionismo, de no alinearse con el grupo de países que están contra Venezuela, creo que es una postura digna que debemos reconocer, debemos celebrar. Creo que hay que hacer un mayor trabajo en términos de información en el Ecuador. También el hecho de la migración también ha marcado ciertas disonancias, pero también hay que ver los procesos en términos relativos. Venezuela ha sido un país de recepción de migración
de manera masiva. Tenemos 5 millones de colombianos. Ha habido históricamente, han cruzado la frontera del Ecuador hacia Venezuela 700.000 ecuatorianos que han convivido en Venezuela. Hay que subrayar que buena parte de los venezolanos que hoy retornan al Ecuador también, muchos de ellos tienen familia ecuatoriana, y que es muy importante darle la mano a la persona que por diversas razones decide emigrar. Estamos en un proceso de construcción dialéctica, de construcción compleja de una sociedad socialista. Esto es algo que nadie lo ha hecho de manera perfecta, nadie lo ha hecho de manera completamente competente, pero seguimos apostando tomar el cielo por asalto en Venezuela. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, embajadora Carol Delgado. Esperamos con este programa haber aportado en algo a romper ese cerco mediático, y que también algunas de las autoridades hayan podido escuchar el programa completo para tener un mayor entendimiento de lo que está sucediendo en Venezuela, en su dinámica, en su democracia, en su autodeterminación, y con un sistema democrático que, insistimos, más allá de el número de personas que hayan decidido apostarle al sistema democrático, lo importante es que existe esa posibilidad, que está funcionando, y que existe, además de parte del gobierno de Nicolás Maduro, como lo ha expresado la embajadora, toda una lógica de observar las cosas que se tienen que seguir mejorando para dar todo ese impulso, esa recuperación política y económica que tiene que continuar. Muchísimas gracias, embajadora. ¿Algún mensaje cortito? Tenemos 30 segundos aproximadamente. Sí, el respaldar, el reconocer el proceso eleccionario que tuvo lugar el pasado domingo en Venezuela no es solamente un tema protocolar, es un tema de respaldo a la paz, a la democracia, el respaldo a la voluntad mayoritaria de más de 9 millones de personas que apostaron a una salida electoral en Venezuela. El respaldar la paz es importante porque necesitamos que la comunidad internacional nos ayude a exorcizar, a conjurar la guerra y la violencia en Venezuela. Está bien. Bueno. Agradecida, Paul. No, muchísimas gracias a usted, embajadora, por habernos acompañado en este programa. Bueno, este ha sido su programa En Jaque. Nos volvemos a ver el próximo domingo a la misma hora por la misma emisora de siempre, Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su programa En Jaque, 2 de la tarde. Un abrazo a todos y todas. Esto ha sido En Jaque, un espacio donde volteamos el tablero para conocer, informar y construir sobre la coyuntura actual.